Bienvenidos nuevamente a la clase virtual. En esta ocasión la materia a estudiar es Física 1 para primeros años de bachillerato. Vamos a comenzar con el contenido número 7, análisis dimensional. Vamos a ver toda la parte teórica de lo que es el análisis dimensional, todo el marco teórico, así como también ejemplos propuestos para comprender en qué consiste este contenido. Bien, vamos a iniciar con una breve reflexión, como siempre hacemos, y en este caso es una reflexión bastante bonita, muy acorde a nuestros tiempos, de Albert Einstein. La reflexión dice: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de, y ahí lo puede leer usted, una reflexión bastante acorde a lo que actualmente nosotros estamos viviendo. La tecnología puede ser una herramienta poderosísima para darle solución a problemáticas actuales, pero el ser humano desaprovecha esa herramienta tan fuerte de la que disponemos, una de las creaciones más grandes de la humanidad, pero está siendo altamente desperdiciada en cosas que no tienen mucho sentido. Es más, empieza a dominar al ser humano. Aquí puede ver una pequeña imagen muy acorde a lo que nosotros estamos hablando. Bien, solo es una reflexión para que usted tome en cuenta. Pasamos al contenido, en esta ocasión el análisis dimensional. Bien, vamos a iniciar con algunos conceptos previos. La primera, dimensión. Recuerde que una dimensión es cada una de las magnitudes que sirven para definir las propiedades básicas de un objeto. La dimensión de la distancia es la magnitud longitud, independientemente de que ésta se exprese en metros, kilómetros o millas. Frecuentemente las dimensiones se escriben con mayúsculas y entre corchetes. Esta es como una pequeña costumbre que se tiene en la física, trabajar las dimensiones entre corchetes y en letras mayúsculas. Bien, las dimensiones usualmente ocupadas, aunque nosotros vamos a utilizar máximo 3. La primera, longitud, se representa con una L mayúscula entre corchetes. Cualquier tipo de longitud, sea metro, kilómetro, milla, centímetro, pulgada o lo que sea, son unidades de longitud y se van a representar por la letra L mayúscula. La siguiente, masa, se representa con la letra mayúscula M. Llamémosle masa a todo lo que tiene que ver referente a él, independientemente de las unidades. Pueden ser kilogramos, pueden ser libras, pueden ser toneladas, lo que sea, son unidades de masa y se representa en su dimensión con la letra M entre corchetes. La siguiente, tiempo, independientemente en el que esté expresado, minutos, segundos, horas o lo que sea. El tiempo se representa con una letra T mayúscula entre corchetes. La siguiente, la corriente eléctrica. Esto ya casi no vamos a estarla utilizando en la física 1, nos vamos a quedar únicamente con estas tres: longitud, masa y tiempo. Pero aquí están todas las que define la física como las magnitudes fundamentales y sus dimensiones. Corriente eléctrica se representa con la letra I mayúscula. La siguiente es la temperatura, que se representa con la letra Phi mayúscula de alfabeto griego. La siguiente es la intensidad luminosa, que se representa con la letra J mayúscula entre corchetes. Y la última es la cantidad de sustancia, que se representa con la letra N mayúscula. Bien, estas son las dimensiones que la física trabaja, con las que tienen que ver con las unidades fundamentales de la física. Solo que, como les repito, nosotros vamos a estar utilizando únicamente tres: longitud, masa y tiempo. Unidades fundamentales y sus dimensiones, comúnmente utilizado con entre corchetes y letras mayúsculas. Bien, primera definición. Segunda definición, el análisis dimensional. ¿Qué vamos a entender cada vez que escuchemos la palabra análisis dimensional? Bueno, es el procedimiento para determinar si una expresión física es correcta o no, mediante la comparación de las dimensiones de ambos miembros de una ecuación. Vamos a estar trabajando un poco sobre lo que son las ecuaciones y su comparación entre ambos miembros.
El análisis dimensional tiene la certeza de que las dimensiones de una cantidad y es muy útil para eliminar el riesgo de cometer errores en los cálculos. Por ejemplo, si un ejercicio sobre velocidad, la respuesta está expresada en metros sobre segundo al cuadrado, algo está pasando. Porque metros sobre segundo al cuadrado, algo anda mal por ahí, puesto que las dimensiones de la velocidad son longitud sobre tiempo. Es decir, debería estar expresada en metros sobre segundo y no metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para eso sirve el análisis dimensional, para poder comparar si las unidades que estamos utilizando son las adecuadas al ejercicio. Siguiente definición, las ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones dimensionales son aquellas que expresan la relación que existe entre la magnitud derivada y las magnitudes fundamentales. Recuerde que en algunos contenidos atrás ya estudiamos lo que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Así una breve reseña, una breve síntesis de ese contenido. Recuerde que las unidades derivadas salen de dos o más unidades fundamentales de la física, que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Por ejemplo, una magnitud derivada puede ser la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Están involucradas dos magnitudes fundamentales, en este caso metro, que es una longitud, y segundo al cuadrado, que es tiempo. Entonces, las ecuaciones dimensionales expresan la relación que existe entre la magnitud derivada y las magnitudes fundamentales. Bien, estos son los conceptos que hay que trabajar sobre lo que es el análisis dimensional. Tener claro qué es una dimensión, qué es el análisis dimensional y cuáles son las ecuaciones dimensionales. Por aquí, para que te tenga un recordatorio, aquí tenemos una tabla con las 7 magnitudes fundamentales y 2 unidades complementarias que trabaja la física. Entre las magnitudes fundamentales tenemos la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las unidades básicas, en el caso de la longitud, es el metro, representado por una m minúscula, y su símbolo dimensional es la L mayúscula de longitud, entre corchete. El de la masa es el kilogramo, representado por kg, y en el símbolo dimensional con una m mayúscula entre corchetes, y el del tiempo es el segundo, que el símbolo es una s minúscula, y en su símbolo dimensional es la t mayúscula entre corchetes. Bien, son los tres que vamos a estar utilizando mayormente en este contenido. Ahora, existen unidades complementarias como el ángulo plano y el ángulo sólido, que sus unidades son el radián y el estereoradián respectivamente, y estas son unidades adimensionales. ¿Qué significa que ser adimensional? Significa que no tiene unidad de medida. Por ahí le queda la tablita. Ahora veamos, ¿para qué sirve el análisis dimensional? Vamos a ver 4 puntos específicos del para qué sirve el análisis dimensional. Como punto número 1, tenemos que expresar las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Por ejemplo, si tenemos que la velocidad es metros sobre segundo está presentada en 2 unidades fundamentales. Segundo punto del para qué sirve. Comprueba la veracidad o la falsedad de la fórmula física. Es decir, una fórmula física se acepta como tal, se acepta verdadera, si cumple con el análisis dimensional. Caso contrario, no va a ser considerada una fórmula o una ecuación física. Punto número 3. ¿Para qué sirve? Para deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales. Esto más que todo en el método empírico. Los nuevos físicos, cuando están intentando hacer ciertos descubrimientos, nuevas fórmulas van saliendo y lo hacen mediante el análisis dimensional. Si se comprueba, entonces es válida, y si no, pues no es válida. Punto número 4 del para qué sirve el análisis dimensional. Una comprobación cualitativa de las ecuaciones. Ahí podemos hacer una comparación entre ambos miembros de una ecuación para saber si cumplen o no con ser dimensionalmente correctas.
Las propiedades del análisis dimensional. Bien, vamos a trabajar dos propiedades fundamentales del análisis dimensional para que sea considerada que una fórmula es dimensionalmente correcta. Si no cumple una de estas dos propiedades, entonces la fórmula no es dimensionalmente correcta, como ya lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Bien, primera propiedad. Tienen que cumplir el principio de homogeneidad dimensional o principio de Fourier. ¿Qué dice el principio de homogeneidad dimensional? Bastante sencillo. Nos indica que cada uno de los términos, en este caso los monomios de una fórmula o de una ecuación dimensional, serán iguales dimensionalmente. Vamos a ver a qué se refiere esto. Esto hace alusión que en toda suma o resta correcta de magnitudes físicas, cada uno de los términos deben tener las mismas dimensiones que la suma o resta total. Veamos un ejemplo para comprender el principio de homogeneidad dimensional o el principio de Fourier. En la matemática esto es conocido como reducción de términos semejantes. Algo parecido es el análisis dimensional. En este caso, el principio de homogeneidad dice lo siguiente. Si nosotros quisiéramos sumar 3 kilogramos sobre metro cúbico más 8 kilogramos sobre metro cúbico, si usted observa, ambos tienen las mismas dimensiones. Kilogramos sobre metro cúbico, que por cierto es la densidad de los líquidos. Entonces, si ambos tienen las mismas dimensiones y las mismas unidades, esto puede ser sumado perfectamente. Y podemos decir que 3 más 8 es 11. Y si usted nota, el total, como dice el principio de homogeneidad, va a quedar en las mismas unidades de medida que las dos sumas o los dos monomios. Otro ejemplo, si nosotros tenemos 9 metros más 6 metros menos 7 metros, desplazamiento por ejemplo, en este caso, los tres monomios tienen la misma unidad de medida, es decir, lo podemos sumar o restar. En este caso, pues lo vamos a sumar. 9 más 6 es 15 y 15 menos 7 es 8 y la respuesta queda en la misma unidad que los monomios. Es decir, cumplen con el principio de homogeneidad. En toda suma o resta correcta de magnitudes físicas, cada uno de los términos deben tener las mismas dimensiones que la suma o resta total. Si la suma o resta total es 8 metros, cada uno de los sumandos o los restandos del otro miembro tienen que tener la misma dimensión. 9 metros, 8 metros. 6 metros, 8 metros. Menos 7 metros, 8 metros. Si usted nota, cada término del miembro izquierdo cumple con tener la misma unidad de medida que en el miembro derecho. Pero ahora imagínese este caso. ¿Qué tal si tenemos 5 kilogramos sobre metro cúbico más 14 segundos? ¿Qué nos puede dar eso de respuesta? La verdad, no cumple el principio de homogeneidad, por lo tanto no hay una respuesta válida para esta operación. Yo no puedo sumar 5 kilogramos sobre metro cúbico más 14 segundos, porque las unidades no son las correctas. En este caso no existe una respuesta válida para la suma de 5 kilogramos sobre metro cúbico más 14 segundos. Y este es el principio de homogeneidad dimensional o principio de Fourier. ¿Qué significa esto? Que solo pueden sumarse o restarse magnitudes físicas de la misma dimensión. En una forma práctica, lo que se debe hacer es cambiar los signos de la suma o la resta por los signos de la igualdad. Cuando nosotros queramos trabajar si una fórmula es dimensionalmente correcta y esta es un polinomio, lo que se hace es, en vez de la suma o la resta, en este caso aquí en el signo de la suma, se colocaría el signo igual, porque 3 kilogramos sobre metro cúbico, las unidades kilogramos sobre metro cúbico son iguales a la de la siguiente, que son kilogramos sobre metro cúbico, y esto a la vez es igual al tercero, que es kilogramos sobre metro cúbico también. Entonces, en la práctica, cuando uno analiza dimensionalmente una ecuación, los términos que son polinomios, en las sumas o en las restas, se intercambia el signo más por el signo igual. Veamos por aquí un ejemplo. Imagínense que nosotros tengamos esta fórmula, llámelo una fórmula científica, donde A
X, B, Y, C y D pueden ser cualquier dimensión y cualquier unidad de medida, cualquier magnitud también. Ahora imagínense que tengamos AX al cuadrado más BY igual CD. Y nosotros digamos que esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Qué implicaría esto? Que AX al cuadrado tiene las mismas unidades que CD. E implicaría que BY tiene las mismas unidades que CD. ¿De qué estamos hablando? No lo sé, pueden ser velocidades, pueden ser aceleraciones, pueden ser distancias o lo que sea. Pero en este caso, si es dimensionalmente correcta, lo que se hace es cambiar los signos de suma por el signo igual. En este caso, AX al cuadrado va a ser igual a BY y esto va a ser igual a CD, hablando de unidades de medida, no de magnitudes. Estamos refiriéndonos a las unidades de medida. Metro, tiempo, longitud, tiempo, masa, temperatura o lo que sea. Bien. Segunda propiedad que debe cumplir una ecuación o fórmula física para que sea dimensionalmente correcta. La segunda es que todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como productos y nunca como cocientes. En este caso es bien delicado porque esto ya depende de la bibliografía. Yo en lo personal sí tomo en cuenta esta parte del análisis dimensional, aunque ciertas bibliografías no lo hacen. La regla general es que la fórmula, cuando se analice dimensionalmente la ecuación, deben expresarse como productos y nunca como cocientes. Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos que distancia es igual a velocidad por tiempo, ahí estaría representada correctamente, velocidad por tiempo. En este caso está representado como un producto y no como un cociente, es decir, no como una división. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, en ese análisis dimensional, distancia sobre tiempo me queda como un cociente. Entonces lo que hay que hacer es, mediante uso de manipulación matemática, quitar ese cociente. Ahora, ¿cómo se hace? Ya lo vamos a estudiar, hay que recordar un poco sobre las manipulaciones matemáticas. Imagínense la expresión masa por longitud entre tiempo al cuadrado. Por cierto, que esto, si no me equivoco, es fuerza. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sí. Masa, kilogramo, longitud, metro, tiempo, segundo elevado al cuadrado. Ahora, esto no cumple la segunda propiedad porque está expresado como un cociente, es decir, como una división. Ahora, ¿cómo lo tendríamos que expresar entonces para que esté correctamente escrito? Deberíamos de expresarlo como masa por longitud por tiempo a la menos 2. Ahora, ¿cómo se llega a esta respuesta? ¿Cómo llegamos de esto que está viendo en pantalla, masa por longitud entre tiempo al cuadrado, a masa por longitud por tiempo a la menos 2? Bueno, para esto simplemente hay que recordar una manipulación matemática que es una propiedad de exponente bastante típica que ya se ha estudiado en años anteriores. Veamos una de las propiedades de potencia. Acuérdense que son varias las propiedades de potencia, pero la que aquí nos interesa es la siguiente. Si nosotros tuviéramos una fracción en la cual en el denominador existe una base elevado a un exponente y nosotros quisiéramos subirlo al numerador, lo único que se hace es sencillamente se le cambia de signo al exponente. Entonces aquí tenemos como propiedad que si 1 entre a a la m, esto es igual a 1 por a a la menos m. Es decir, únicamente hay que subir al numerador y en ese traslado cambia de signo el exponente, no la base, el exponente. Veamos esto como un ejemplo bastante sencillo. Si nosotros quisiéramos expresar correctamente 7 entre 5 al cubo, según la segunda propiedad del análisis dimensional, lo que hay que hacer es subir el 5 al cubo al numerador. Entonces esto me quedaría representado como un producto, es decir, 7
por 5 elevado a la menos 3. Expresado como una multiplicación. 7 por 5 elevado a la menos 3. Únicamente sube al numerador, y en ese traslado cambia de signo. Veamos otro ejemplo. Si tenemos x sobre y a la quinta y deseamos subir el y a la quinta, va a quedar representado como una multiplicación y me quedaría x por, y el y a la quinta cambia de signo y me queda y a la menos 5, representado como un producto, x por y a la menos 5. Ahora, si nosotros tenemos b sobre c a la cuarta por d, lo que hay que hacer es subir c a la cuarta por d al numerador y en ese traslado cambia de signo su exponente. Entonces se representa como que es un producto y me quedaría que el c a la cuarta al subirlo quedaría como c a la menos 4 y el d, que tiene exponente 1 que no se ve, quedaría expresado como d a la menos 1. Una forma de producto o multiplicación. Bien, y esa es la manera de expresar una ecuación dimensional en forma de producto y no como un cociente. Esto es como una regla del análisis dimensional, aunque le repito, hay ciertas biografías que no toman en cuenta esto, pero en el caso nosotros sí lo vamos a tomar. Vamos a hacerlo según estas dos propiedades. Bien. Partamos al ejemplo número 1 entonces. Aquí no hay unos pasos establecidos o seguimiento de que todos los ejercicios hay que hacerlos igual, porque aquí hay bastante manipulación matemática. Hay que recordar propiedades de potencias, hay que recordar extremos por medio de algunas fracciones, hay que recordar operaciones algebraicas, etcétera, etcétera. Aquí no hay pasos definidos en cada ejemplo, prácticamente son pasos distintos, usted ya lo va a notar. No hay un lineamiento a seguir, pero hay como una guía que le voy a dar para que usted pueda resolver cualquier ejercicio. Aunque ya le digo, necesita mucha manipulación matemática. Ningún ejemplo va a ser igual a otro, ni tampoco los ejercicios. No voy a ir siguiendo al pie de la letra cada ejemplo con respecto a los ejercicios, porque no todos son iguales. Bien, comencemos con el primero. El ejemplo número 1 me dice, demuestre que la expresión v es igual a por t es dimensionalmente correcta, donde v es velocidad, a es aceleración y t es tiempo o instante de tiempo. Entonces lo que me están pidiendo es averiguar si la fórmula velocidad es igual a aceleración por tiempo es dimensionalmente correcta o no. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bien, como paso número 1, vamos a buscar en la tabla de magnitudes las involucradas en el problema. Yo aquí le voy a dar dos tablitas, solo hay que estar retrocediendo el ejercicio, el video cada vez que usted lo vea. Aquí están en pantalla ahorita las dos tablas, donde a la izquierda están las unidades derivadas de la física: área, volumen, frecuencia, densidad de masa, velocidad, velocidad angular, aceleración, aceleración angular, fuerza, presión, viscosidad, viscosidad dinámica, trabajo, potencia, cantidad de electricidad, diferencia de potencial, resistencia, resistencia eléctrica, capacitancia, flujo magnético, inductancia, densidad de flujo magnético. Y a estos le faltan muchos más, solo voy a colocar estos son los más comunes. Y a la derecha está la tabla de unidades básicas o fundamentales en la física, que es longitud, masa, tiempo, energía eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Bien, lo que hay que hacer es ver los elementos involucrados, en este caso velocidad, aceleración y tiempo. Los vamos a buscar en la tabla. Velocidad, si usted nota, aquí está. Y lo que me interesa es su símbolo o su unidad. En este caso es metro sobre segundo. Eso es lo que me interesa. Ojo. El otro que estaba representado es la aceleración.
y ahí está su unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Esto es lo que nos va a interesar. En los ejercicios lo que vamos a hacer es ver la formulita que nos están dando o que nos están pidiendo comprobar, ver los elementos, velocidad, aceleración y tiempo, y los vamos a buscar en estas dos tablas. Y lo que nos va a interesar son las unidades. De la velocidad es metros sobre segundo. De la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y la otra que me están dando ahí es el tiempo, que es una magnitud fundamental. En este caso el tiempo se representa en segundos. Ahí están los tres elementos involucrados en la fórmula que nos están dando o nos están pidiendo comprobar. Entonces, ya los tenemos identificados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar los valores de la fórmula por las unidades de medida correspondientes. Es decir, vamos a colocar velocidad es igual a aceleración por tiempo y vamos a intercambiar las variables por sus unidades de medida. Que aquí en el cuadro anterior, ahí ya tenemos las unidades de medida representadas. Entonces, en el caso de la velocidad, metros sobre segundo, esto recuerde, se ha sacado de la tabla. Aquí está la tabla, usted busca las unidades correspondientes a las variables que le está dando la fórmula. Entonces, la de la velocidad, según la tabla, es metros sobre segundo. La de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y la del tiempo es segundo. Esto se ha sacado de la tabla, recuérdelo, ahí lo puede ver usted. Bien, como paso número 3, vamos a sustituir las unidades por sus dimensiones. Hasta aquí podemos decir que todos los ejercicios que vamos a hacer van a ser iguales. Ya la manipulación matemática ya va a cambiar, pero hasta el paso número 3 podemos decir que es igual en todos los ejemplos que vamos a hacer. Es decir, sustituimos los valores de las variables por las unidades que están en las tablas y después de sustituirlas por las unidades, vamos a sustituirlos por las dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, metro es una unidad de longitud según su dimensión. Segundo, según su dimensión, es una unidad de tiempo. Entonces, cambiamos por las unidades por las dimensiones y me quedaría que metro sobre segundo es lo mismo que decir longitud sobre tiempo. Metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que decir longitud sobre tiempo al cuadrado. Y segundo es lo mismo que decir tiempo. Siguiente paso. Vamos a utilizar el principio de potenciación y vamos a simplificar. Por ejemplo, acá el tiempo al cuadrado, una cantidad elevada al cuadrado, multiplicarla por ella misma 2 veces. En este caso, tiempo al cuadrado sería tiempo por tiempo. Bien, una pequeña aclaración con respecto al video que estoy grabando. Aquí se supone que todas las unidades, tanto longitud, tiempo, todas tienen que estar representadas entre corchetes. Lo que pasa es que el editor de video que estoy utilizando no reconoce algunas fórmulas que yo coloco y por eso solo me le puso los corchetes al tiempo al cuadrado, pero se le pone a todos. O directamente pues no se le pone a ninguno, pero eso ya es molestia. Entonces cuando estemos haciendo los ejemplos, no se extrañe que a algunos se les va a poner corchete y a otros no. No es que el ejercicio esté diseñado de esa manera, sino que simplemente el editor que estoy ocupando no me coloca a veces, por alguna extraña razón ahí, no me coloca los corchetes. Entonces, en la primera prueba que hice sí salían, pero ahora no están saliendo. Así que las disculpas del caso, pero los corchetes hay que ponérselos a todos, no solo al que sale aquí de tiempo al cuadrado. Bien, retomando el ejercicio, lo que vamos a hacer es simplemente ocupar el principio de potenciación, que una cantidad elevada al cuadrado multiplicarla por ella misma 2 veces. Entonces, nosotros tendríamos en el miembro izquierdo longitud sobre tiempo, esto no ha cambiado, y en el miembro derecho donde teníamos longitud sobre tiempo al cuadrado, es como que tengamos longitud sobre tiempo por tiempo, es decir, una cantidad multiplicada por ella misma 2 veces, y el tercer término por tiempo. Luego lo que nosotros vamos a hacer es simplificar. Si usted se fija, como esto es una multiplicación, podemos simplificar un tiempo de abajo con el tiempo de arriba, siempre y cuando sea multiplicación.
Entonces, ¿qué fue lo que me quedó nada más? Longitud sobre tiempo es igual a longitud sobre tiempo. Desde ya podemos notar que en los dos miembros de la igualdad quedaron las unidades correctamente expresadas. Es decir, es dimensionalmente correcta, pero si hay que cumplir las dos propiedades del análisis dimensional, aquí hay que aplicar la propiedad de potencia que ya se explicó en la diapositiva anterior para subir los denominadores. Eso significaría que estos tiempos que están como denominadores hay que subirlos, pero recuerde la propiedad. Al subirlo, su exponente cambia de signo. Queda multiplicando a la L, pero cambiaría de signo. Eso quedaría T a la menos 1. Entonces en el miembro izquierdo me quedaría longitud por tiempo a la menos 1 y en el miembro derecho longitud por tiempo a la menos 1. Nuevamente le repito, el editor no me alcanza a identificar en todas las ocasiones los corchetes. Esto se supone que ahí donde van las L's y las T, todos tienen que ir en corchetes. Pero, disculpas del caso, que el editor no me reconoce las unidades. Por eso es que algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué está utilizando en algunos corchetes y en otros no? Pues eso va a estar pasando en todos los ejercicios, tal parece, y las disculpas del caso. Realmente todos tienen que llevar corchetes, como ya se explicó anteriormente. Bien, ¿qué significa eso? Si en el miembro izquierdo y en el miembro derecho me quedó exactamente la misma expresión, nosotros concluimos diciendo que esto es dimensionalmente correcto. Es decir, la fórmula es dimensionalmente correcta. Velocidad es igual a aceleración por tiempo, es dimensionalmente correcto. Bien, veamos el ejemplo número 2. Vamos a demostrar que la expresión T es igual a D sobre V es dimensionalmente correcta, donde D es distancia, V es velocidad y T es tiempo. Bien, lo que vamos a hacer nuevamente es, en la tabla que ya tenemos aquí, vamos a buscar los tres elementos involucrados. La T, que es el tiempo, la D, que es la distancia, y la V, que es la velocidad. En el caso del tiempo es una magnitud, una unidad fundamental, está representado en segundos. Ahora, la distancia usted no la va a hallar aquí en el cuadro. Recuerde que las distancias son longitudes, distancia, son longitudes. Entonces no espere encontrar la palabra distancia en el cuadro, sino que distancias son longitudes. Entonces, la segunda involucrada es la longitud, que es metro, y la tercera involucrada es la velocidad, que en este caso su unidad es metro sobre segundo. Ahora, ya identificados los tres, tiempo S, que es segundo, distancia M, que es metro, y velocidad metro sobre segundo, lo que hay que hacer es, vamos a cambiar los valores de la fórmula con las unidades correspondientes. Es decir, la fórmula dice que T es igual a D sobre V, y lo que vamos a hacer es cambiar la T por segundo, que es la unidad del tiempo. La D, que es la distancia, la cambiamos por metro, y la V, que es la velocidad, la cambiamos por metro sobre segundo. Ahora, tome en cuenta que aquí se me está formando una fracción. Metro sobre metro entre segundo. Entonces, si nos damos cuenta en el numerador, es una fracción a la cual le falta el 1. Y aquí es donde yo les mencionaba, cada ejercicio va a ser distinto. Casi que los primeros dos pasos son iguales. Buscar los valores en la fórmula e intercambiarlos por las unidades. Pero de ahí en adelante va a empezar a cambiar y hay un poco de manipulación matemática. Por ejemplo, en este caso, vamos a sustituirlo y tenemos que los segundos es dimensionalmente hablando, una unidad de tiempo, metro es una unidad de longitud, metros sobre segundo, una unidad de longitud sobre tiempo. Entonces tendríamos esto. T es igual a L, que es longitud, entre L sobre T, que es longitud sobre tiempo.
Y lo que hay que hacer aquí, como es una fracción, vamos a agregarle un 1 como denominador a donde se encuentre el entero. Eso sí, el entero está en el numerador. Mire que por eso la pleca de la fracción la he hecho hasta más larga. El entero está en el numerador. Eso significa que al numerador le vamos a agregar el 1 de esta manera y vamos a aplicar extremos por medios. Pero aquí lo que se sugiere es que al multiplicar los extremos y al multiplicar los medios simplemente se dejen planteados. En este caso, t va a ser igual, miembro izquierdo no hemos hecho nada, a L por t entre 1 por L, sigue siendo nada más L. Ahora simplificamos los elementos comunes y si usted nota hay una L en el numerador y una L en el denominador y como esto es un producto, lo podemos simplificar. ¿Y qué es lo que me queda? En el miembro izquierdo la T y en el miembro derecho la T. ¿Qué significa eso? Que es dimensionalmente correcta la fórmula, porque los dos quedan en la misma unidad de representada. En este caso son tiempo. Veamos el ejemplo número 3. Vamos a demostrar que la expresión v es igual a v sub i más a por t al cuadrado es dimensionalmente correcta. ¿Dónde? V es la velocidad, vi es la velocidad inicial, a es la aceleración y t es el tiempo. Bien, hay 4 elementos involucrados. Entonces lo que vamos a hacer, al igual que los ejemplos anteriores, es buscarlos en la tabla. Recuerden los elementos, v que es velocidad, v sub i que sigue siendo velocidad en la misma unidad, a que es aceleración y t que es tiempo. Entonces lo buscamos acá. Las velocidades ambas, tanto la velocidad como velocidad inicial, su unidad va a ser metros sobre segundo. La otra involucrada era la aceleración, que su unidad es metros sobre segundo al cuadrado. La otra involucrada era el tiempo, que su unidad es segundo. Entonces, como paso número 2, vamos a cambiar los valores de la fórmula por las unidades de medida. Entonces, agarramos la fórmula, que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado, y lo que hacemos es intercambiar cada variable por su unidad respectiva. En el caso, la velocidad es metros sobre segundo. Recuerden que esto es de la tabla, aquí se saca, ¿ven? Pero hay que buscar la tabla. Velocidad es metros sobre segundo. Velocidad inicial sigue siendo una velocidad, por lo tanto va a ser metro sobre segundo. Aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo elevado al cuadrado es segundo elevado al cuadrado. Bien, como siguiente paso, al igual que los dos ejemplos anteriores, vamos a sustituir estas unidades por sus dimensiones. En el caso, los metros son longitudes, L mayúscula entre corchetes. Y los tiempos son los segundos, tiempo mayúscula entre corchetes. Aunque le repito, el editor no me deja mostrar los corchetes. Entonces, en el miembro izquierdo, metros sobre segundo, me queda L sobre T, longitud sobre tiempo. Ahora, el primer monomio, es decir, este que está aquí, metros sobre segundo, también es L sobre T. Ahora, ¿por qué se intercambia el signo más por el igual? Recuerde que en unas 2 o 3 diapositivas anteriores mencionamos que cuando en una ecuación, si es dimensionalmente correcta, cada término del polinomio es expresado o se cambia por el símbolo igual. Es decir, aquí no se trabaja con el signo más o el signo menos, aunque también se pudiera, no se lo niego. Lo que es recomendable es trabajarlos por separado con el signo igual. Entonces, el tercero me quedaría metros sobre segundo al cuadrado por segundo, que esto sería L sobre T cuadrado por T cuadrado. Nuevamente la aclaración, ya creo que han de estar aburridos de estarlo escuchando, pero no quiero que se equivoquen y que esté pensando que el ejercicio está diseñado de esta manera.
todos deberían de llevar corchetes, tanto las L's como todas las T deberían de llevar corchetes. Lo que pasa es que en el editor que estoy trabajando, no sé por qué razón me lo desaparece y por más que lo intenté arreglar no pude. Entonces por eso solo se lo pone algunas veces a las T. Aclaración, ¿verdad? Se le tiene que poner a todos. Bien, vamos a simplificar las fracciones que sean comunes. Acuérdense, como es una multiplicación, estas t cuadrado que está en el denominador se puede eliminar con la t cuadrado que está en el numerador. Directamente, sin necesidad de separarlo t por t. Como los dos son t cuadrado, directamente los podemos simplificar. T cuadrado del denominador se simplifica con el t cuadrado del numerador. Bien, reescribimos y me quedaría L sobre T es igual a L sobre T y esto supuestamente tiene que ser igual a L. Siguiente paso, recuerde que me han quedado fracciones y por regla no pueden quedar fracciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Recuerde la propiedad de potencia, simplemente vamos a subir los denominadores. Los t que están como denominadores los subimos. Y recuerde, al subirlo al numerador cambia de signo su exponente. Entonces tendríamos L multiplicado por t a la menos 1 es igual a L multiplicado por t a la menos 1 y esto supuestamente debería ser igual a L. ¿Qué conclusión podemos llegar con esto? Si usted se fija, en las tres términos hay uno que no me quedó igual. Porque para que esté dimensionalmente correcto, los tres me tuvieron que haber quedado L por t a la menos 1 o simplemente L. Pero como el tercero no cumple con ser dimensionalmente igual a los otros dos, concluimos que no es dimensionalmente correcta esta fórmula. Es decir, esta fórmula, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado, no es una fórmula física, es decir, no existe esta fórmula porque no cumple con ser dimensionalmente correcta. L por t a la menos 1 y L por t a la menos 1, sí, porque si usted nota, los dos salieron de velocidades, la velocidad y la velocidad inicial. Pero el tercero no es igual a los anteriores. Por lo tanto, no es dimensionalmente correcta. Vamos al ejemplo número 4. Demuestre que la expresión P es igual a F sobre A es dimensionalmente correcta. ¿Dónde? ¿Qué significa la P? Presión según este ejercicio. ¿Qué significa la F? Fuerza. ¿Y qué significa la A? Área. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer igual que en los ejemplos anteriores? Vamos a buscar en las dos tablas las unidades que están involucradas con las variables. Por ejemplo, presión. Vamos a buscarlo y la presión, aquí está denotado en pascales, que el pascal es newton sobre metro cuadrado. La siguiente involucrada es la fuerza. La fuerza está en newton, que el newton es kilogramo por metro y esto dividido entre segundo al cuadrado. Y la tercera involucrada es el área. El área, su unidad de medida, es el metro cuadrado. Bien, recuerde que esta tabla solo me interesa para que buscar estas variables en esta tabla y lo que nos interesa son las unidades de medida. Entonces, como paso número 2, vamos a cambiar los valores de la fórmula por las unidades de medida correspondientes. Es decir, agarramos la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área y empezamos a intercambiar las unidades. Presión, según la tabla, era newton sobre metro cuadrado. Fuerza, según la tabla, era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y el área, según la tabla, es metro al cuadrado. Pero aquí pasa algo. Newton todavía se puede simplificar todavía más según la tabla, porque si usted observa, que lo pude haber hecho de un solo, el newton realmente es kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado. No lo quise hacer de un solo para que usted viera paso por paso de dónde salen las cosas, porque aquí
En vez de poner newton sobre metro cuadrado, directamente pude haber puesto kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo voy a hacer ahorita. Sustituimos el newton por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Y esto es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Si usted nota, y bastante analítico, desde ya puede notar que es dimensionalmente correcta. Porque lo mismo que me dio en el miembro izquierdo, lo mismo me dio en el miembro derecho. Pero hay que demostrarlo mediante análisis dimensional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir las unidades de medida por sus unidades de dimensión. Es decir, kilogramo. Todo donde aparezca kilogramo, el kilogramo es una unidad de masa. Dimensionalmente, el kilogramo es una unidad de masa. Por lo tanto, es M mayúscula, donde aparezcan los kilogramos. Donde aparezcan los metros, metros son unidades de longitud. Por lo tanto, donde aparezcan los metros, lo colocamos una L mayúscula. Y donde aparezcan los S, que son los segundos son unidades de tiempo. Por lo tanto, vamos a colocar una T mayúscula. Bien, sustituyamos entonces. Kilogramo por metro, es decir, masa por longitud. Segundo al cuadrado, es decir, tiempo al cuadrado. Metro al cuadrado, es decir, longitud al cuadrado. Y si usted nota nuevamente, no me pone los corchetes a todo. Pero ahí es error del editor, ¿verdad? Las disculpas del caso. El ejercicio aún así se entiende. En este paso deberían de llevar corchete todos, no solo algunos, pero bueno. Y en la parte derecha, igual. Kilogramo por metro es masa por longitud, segundo al cuadrado es tiempo al cuadrado y metro cuadrado es longitud al cuadrado. Bien, en este punto lo que hay que hacer es aplicar extremos por medio. Vamos a agregarle un 1 donde se encuentre el entero, y si usted nota, hoy el entero se encuentra en el denominador. Es decir, al L al cuadrado le vamos a agregar un 1 y vamos a aplicar la técnica de extremos por medio. Vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los medios de cada uno de los miembros de la ecuación. Solo que recomienda simplemente dejar uno a la par del otro. Entonces, en el primero, ml por 1 sigue siendo ml, que sería el extremo, y t cuadrado por l cuadrado queda como t cuadrado por l cuadrado. En el miembro derecho, exactamente lo mismo, multiplicamos los extremos y luego los medios. Ahora, aquí lo que podemos hacer es una de dos, o simplificamos de un solo o aplicamos el principio de potenciación. Es decir, el L cuadrado lo podemos definir como L por L en los dos miembros. Y ahora podemos simplificar una L de arriba con una L de abajo. Y en el miembro de la derecha, una L de arriba con una L de abajo. ¿Qué fue lo que me quedó entonces? Masa sobre tiempo al cuadrado por longitud es igual a masa sobre tiempo al cuadrado, nada más, por longitud. Bien, desde ya se puede ver que es dimensionalmente correcta, pero como ya lo dijimos, estos dos denominadores, por propiedad, no pueden quedar abajo. Entonces hay que subirlo mediante la propiedad de potencia. Recuerde que la propiedad de potencia dice que al subir esos dos elementos, pasan al numerador sus exponentes con signo cambiado, es decir, los cuadrados pasan a menos 2 y los exponentes 1 pasarían a menos 1. Ahora esto me quedaría en el miembro izquierdo, masa por tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1, y esto es igual a masa por tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1. Es decir, queda exactamente igual. Entonces, ¿qué concluimos de eso? Que es dimensionalmente correcta la ecuación física. Es decir, esto es una ecuación que existe. Presión es igual a fuerza sobre área, es una ecuación física existente. Pasamos al ejemplo número 5. La física establece que
X es igual a velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Supuestamente esto es dimensionalmente correcto, donde X es distancia, VF y VI son velocidades, A es aceleración y me dicen que demuestre si esto es cierto. Bien, para demostrarlo vamos a seguir los mismos procedimientos anteriores. Vamos a buscar los elementos involucrados en la tabla. X es distancia, solo que la distancia no la busca como D, sino que es una unidad de longitud. La distancia es una unidad de longitud. VF y VI son velocidades respectivamente, metros sobre segundo. Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces venimos, agarramos la fórmula, X es igual a VF al cuadrado más VI al cuadrado entre 2A e intercambiamos las unidades de medida. En este caso, X, que es distancia, es una unidad de metro. Velocidad final al cuadrado, metros sobre segundo elevado al cuadrado, más velocidad inicial al cuadrado, metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y 2 veces la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá, propiedad de potencia. Este exponente 2 está afectando a ambos, no solo al numerador, sino que a los dos. Entonces, este cuadrado afecta tanto al metro como al segundo. Otra aclaración, como es una fracción y en el numerador hay una suma, lo que podemos hacer es distribuir el denominador en ambos miembros. ¿A qué me refiero con eso? En ambos términos. Ahí lo que podemos hacer es convertirlo, como es una fracción homogénea, la podemos separar. Y esto es válido, es decir, el primer término que quede con el mismo denominador y el segundo término que también quede con el mismo denominador. Esto es una fracción homogénea. Esto me va a facilitar un poco más el cálculo, es manipulación matemática. Entonces, si hay una fracción que afecta a una suma, podemos distribuir el denominador en ambos términos de la suma. Si fueran 3 en el numerador, pues lo distribuimos en los 3. Esto es válido. Ahora, el cuadrado que está afectando a metros sobre segundo, esto quedaría como metros sobre segundo al cuadrado sobre, aquí multiplicamos 2 por m es 2m y 1 por s cuadrado es 1s cuadrado. Y en los dos me quedaría exactamente igual. Ahora, en este punto, lo que vamos a hacer es intercambiarlo por sus unidades de dimensión. Es decir, metro es longitud, segundo es tiempo. Entonces, todas las m's las intercambiamos por longitud y todas las s las intercambiamos por tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el 2? Como el 2 es adimensional, entonces no importa quitarlo. Por ejemplo, aquí donde dice 2 metros es una unidad de longitud. Da igual que diga 2 metros, 5 metros, sigue siendo unidades de longitud. Así que yo no voy a poner 2L, sino que simplemente L, porque son unidades de longitud. El coeficiente es adimensional y como ahorita lo que estamos poniendo es colocando sus dimensiones, entonces el 2 no se va a poner. Entonces acá me quedará de la siguiente manera. Todos los metros los cambiamos por L y todos los segundos los cambiamos por T. Note que donde debería de ir 2L no se puso el 2. ¿Por qué razón? Porque el 2 es adimensional y lo que estamos haciendo acá es cambiando las unidades por sus dimensiones. Y como el 2 es adimensional, no colocamos el 2. No vamos a decir 2L, sino que simplemente L. Bien, espero que esa parte haya quedado un poco clara. Ahora, aplicamos extremos por medio porque son fracciones. Note que el signo más también se cambió por el signo igual. En todos los polinomios hace lo mismo. Aplicamos extremos por medio, solo planteado.
Y me quedaría miembro izquierdo, L. Primer término, L cuadrado por T cuadrado sobre T cuadrado por L. Y en el tercer término, exactamente igual. Bien, propiedades de potencia. Aquí el T cuadrado no tengo que separarlo porque directamente los T cuadrados del numerador y el denominador se pueden simplificar. Pero los L cuadrados sí conviene separarlos como L por L, que es lo que vamos a hacer ahorita. O directamente puedes simplificar aquí, decir una L de arriba se va con una L de abajo, eso lo puedes decir perfectamente, pero yo lo voy a separar. L cuadrado me queda L por L. Ahora, ¿por qué no hice lo mismo con el T cuadrado? Porque ya le dije que directamente el T cuadrado se va a simplificar completo con el T cuadrado de abajo. Ahorrar pasos. Entonces simplificamos una L de arriba con una L de abajo y el T cuadrado de arriba con el T cuadrado de abajo. Y en el tercer término exactamente lo mismo. Una L de arriba con una L de abajo y el T cuadrado con el T cuadrado. Ahora, ¿qué me quedó de respuesta? En el miembro izquierdo, solo L. En el primer miembro, solo la L. En el primer término, perdón, solo la L. Y en el segundo término, también solo la L. ¿Qué podemos concluir de acá? Que es dimensionalmente correcta la fórmula. Es decir, la física afirma que una distancia puede ser sacada como la suma de sus dos velocidades, velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Y eso me daría como respuesta una distancia. Entonces esta fórmula es dimensionalmente correcta. Bien, para finalizar el video, solo nuevamente hacer la aclaración. Yo sé que casi en todos los ejemplos lo hice, pero nuevamente hago la aclaración. El editor no me deja poner, no entiendo por qué, la presentación sí aparece, pero no me deja poner los corchetes a todos. Se supone que cuando uno sustituye las unidades de medida por su dimensión, todos tienen que quedar entre corchetes. Yo no sé por qué aquí en el editor que estoy ocupando esta vez, que es la última vez que lo ocupo, me pone solo los corchetes a los que tienen exponentes, a los otros no. Pero en conclusión, todos deberían de llevar corchetes, todos. Cuando estemos haciendo los ejercicios, a pedir de favor de que todo tiene que ir entre corchetes. Bien, con esto damos por finalizado y cualquier duda pues en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.